there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Un cisne negro es un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias importantes a gran escala y sobre el que se puede dar una explicación a posteriori. Aunque imprevisible, un cisne negro puede analizarse racionalmente una vez ha pasado, para encontrar las señales que apuntaban a que ocurriría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hemos ya superado la primera década del siglo XXI y nos encontramos en el 2013. Para contar la historia que tenemos hoy, es importante entender cómo funcionaba y aún funciona a este punto la industria de la moda, y obviamente esto es nunca un fenómeno aislado, sino que va de la mano con el cómo es la sociedad hoy, por qué consumimos tanto. Es muy sonado que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta después del petróleo. ¿Pero qué llevó a que necesitemos consumirla? O sea, ¿cómo pasamos de tener un solo vestido para toda la vida a estrenar y desechar ropa cada mes? La respuesta común sería la revolución industrial. Las explicaciones del crecimiento organizan su argumentación a partir de cambios que identifican en la oferta y que condicionan luego el consumo. Pero el historiador económico Jean de Vries propone un enfoque diferente y un fenómeno anterior a la revolución industrial al que llama la revolución industriosa. La hipótesis explícita es que Europa Occidental y Norteamérica Británica experimentaron una revolución industriosa durante el siglo XVIII, en la que un número creciente de hogares realizaron una redistribución de sus recursos productivos, el tiempo de sus miembros principalmente, de forma que incrementaron a la vez la oferta de actividades orientadas al mercado que permitían ganar dinero y la demanda de los bienes ofrecidos en este. Las decisiones de las familias sobre consumo no dependen de las cualidades intrínsecas de cada producto por separado, sino que las configuran la acumulación de experiencias y conocimientos, el capital de consumo, que orienta sus preferencias por determinados grupos de consumo en una secuencia histórica coherente. Tiene que ver también la búsqueda desde siempre por acceder a nuevos patrones de consumo desconocidos o reservados a unos pocos, o sea, el trickle-down effect de toda la vida. En la sociedad actual consumimos de forma obsesiva. De hecho, en muchas ocasiones no compramos productos porque realmente los necesitemos, sino porque nos hemos acostumbrado a hacerlo. Yo soy una de ellas, por cierto. Compramos porque podemos. Esta conducta la podemos observar sobre todo con la ropa, y es que por muy llenos que tengamos los armarios, seguimos comprando temporada tras temporada, sobre todo ahora que tenemos a nuestro alcance multitud de marcas low cost. Consumimos porque creemos que este consumo es el que nos permite vivir con el mínimo de calidad que exige la sociedad. Pero todo esto, además de un costo ambiental enorme, tiene un costo social. Hoy vamos a ilustrarlo con la historia del Rana Plaza, y para ello vamos a trasladarnos a Bangladesh. El miércoles 24 de abril de 2013, la vida cotidiana de la ciudad de Savar se vio sacudida por un ruido muy violento que podía inducir a pensar en un terremoto, en una explosión. Pronto, los ajetreados ciudadanos de esta ciudad suburbial cercana a Dhaka, que a las 9 de la mañana vive su punto álgido de actividad, se dieron cuenta de que lo que había sucedido era el derrumbe de un edificio industrial en el centro de la ciudad. No se puede decir que fue una sorpresa. El día anterior, la fábrica había sido temporalmente desalojada por la aparición de unas amplísimas grietas, pero ese miércoles
Buena parte de los trabajadores fueron obligados a volver al trabajo porque los pedidos de las marcas de ropa no podían esperar. Y por si acaso, el propietario del edificio les había mostrado los informes de unos ingenieros que afirmaban que no había ningún peligro de derrumbe y que el edificio aún estaría en pie al cabo de 100 años. Las cosas no fueron así. Los muy rudimentarios servicios de emergencia de la ciudad y los transeúntes comenzaron a sacar cuerpos de entre los escombros, muchos de ellos muertos. De aquella especie de colmena humana solo había quedado en pie la planta baja. Dentro de este edificio era común que se amontonaran hasta 8,000 trabajadores en los diversos talleres en los momentos picos de los pedidos de las marcas. Afortunadamente, debido a la crisis económica, aquella primavera era relativamente tranquila. En el edificio había solo unos 5,000 trabajadores. Por suerte, solo estaban ahí unas 3,800 personas, gracias a que algunos propietarios de talleres habían tenido la buena idea de no abrir, porque intuían que el tamaño de las grietas del día anterior no significaba nada bueno. Los que habían entrado a trabajar lo habían hecho de manera renuente, y solo se les convenció de ello por la amenaza de perder la paga. El edificio derrumbado, conocido como Rana Plaza, era una construcción grandiosa que albergaba 4 fábricas textiles alquiladas a diferentes fabricantes que de manera independiente trabajaban con subcontratas de confección para marcas de ropa occidentales bastante conocidas que buscaban en Bangladesh y otros países de la zona las oportunidades de unos costos laborales extremadamente bajos. Había también en el edificio numerosas tiendas y un banco, todo ello propiedad de Mohamed Soel Rana, dirigente de las juventudes del partido gobernante, la Liga Awami, e hijo de un acaudalado terrateniente conocido y reconocido por sus actividades más bien oscuras en la adquisición de tierras y solares. A menudo utilizaba la amenaza y era un habitual de las prácticas mafiosas. Padre e hijo construyeron el edificio en 2006 tras intimidar a varios propietarios y haciendo uso de documentación notoriamente fraudulenta. Desobedeciendo la legislación urbanística de la ciudad, erigieron un edificio de 5 plantas que tiempo después fueron remontando hasta 8 de manera ilegal y sin reforzar las estructuras del edificio. Las connivencias con los dirigentes del partido gubernamental lo hicieron posible. La debilidad y la mala calidad de una edificación que no estaba pensada para tanta gente y tanta maquinaria pesada se vieron agravadas por la utilización de unos poderosos motores que hacían la función de generadores a fin de superar los inconvenientes de los frecuentes cortes de fluido eléctrico que padece el país. Parece ser que fueron las sacudidas de una de estas máquinas en funcionamiento la mañana del derrumbe lo que convirtió las visibles grietas de la estructura del edificio en una trampa mortal que echó por tierra el castillo de naipes. La tragedia del Rana Plaza serviría para poner en el mapa la ciudad de Savar. El municipio de Savar es una de las muchas ciudades que rodean la megalópolis de la capital bengalí, Dhaka. Administrativamente forma un subdistrito de la misma capital, situada en el noreste de esta y a una distancia de unos 24 kilómetros de su centro, con una densa población de alrededor de 1,4 millones de habitantes. Con un 80% de población de confesión musulmana, hasta hace poco era conocido por poca gente, a pesar de formar parte de las rutas turísticas del país. Savar cuenta con el Monumento Nacional a los Mártires de la Guerra de Liberación de Bangladesh, el Hatillo Smriti Seuda, que se erigió para conmemorar la Guerra de la Independencia bengalí de 1971, la cual les permitió erigirse en un país libre tras su secesión de Pakistán. Después de 9 meses de guerra, atrocidades a gran escala, 10 millones de refugiados y cerca de 30 millones de personas desplazadas. El Rana Plaza era un edificio cualquiera, de una ciudad cualquiera, de las muchas que en esta zona de Asia se han convertido en el cuarto oscuro de la producción industrial masiva, con costes laborales irrisorios y con unas condiciones de vida y de trabajo que, si tuvieran visibilidad,
harían entrar en crisis las ganas de comprar ropa de marca a los consumidores más compulsivos de las grandes superficies comerciales del mundo occidental, donde tan en boga está el concepto de moda asequible. El Rana Plaza es uno de los numerosos edificios que en Bangladesh y otros países asiáticos albergan los muchísimos talleres que los ingleses han bautizado como sweatshops, talleres del sudor, donde los derechos y las condiciones laborales decentes son inexistentes. Nada que ver con el trabajo digno. Aquella mañana de caos y de muerte en Sabar, los trabajos para ayudar a escapar a los obreros asustados y heridos se hicieron a base de voluntariado y se dispuso de poca maquinaria adecuada para mover las toneladas de escombros en que se había convertido el Rana Plaza. Durante las primeras horas salieron por su propio pie, o bien con la ayuda de un improvisado servicio de emergencias, hasta 2.437 personas vivas del edificio caído. Pero al tiempo que se rescataban personas con vida, también iban apareciendo numerosos cadáveres. Al principio todo parecía indicar que serían unos pocos cientos, pero con el paso de las horas y los días, la tragedia aumentó, llegando a contabilizarse 1.138 cadáveres de trabajadores aplastados bajo los escombros. Los medios de comunicación occidentales siguieron la tragedia en directo y durante los primeros días le dieron el carácter de noticia destacada, a pesar de la poca tendencia a situar en un primer plano informativo las desgracias humanas producidas en países remotos y olvidados del tercer mundo. El tratamiento informativo que se le dio al suceso fue, en general, el propio de las catástrofes naturales, como si hubiera sido una tragedia desgraciada, lejana, ajena a nosotros y a la economía, y obviando el hecho de que la distribución internacional de la producción ha convertido este tipo de siniestralidad en un hecho bastante habitual. Fue presentado como un cisne negro, uno de esos hechos imprevistos e improbables que, como casi siempre, se cernía sobre poblaciones acostumbradas a la desgracia y a la desdicha. A los pocos días del derrumbe, las imágenes del Rana Plaza habían quedado desplazadas en la parrilla de los informativos televisivos y en los periódicos, y el recuento final de víctimas merecía poco más que un breve. Escasos fueron los medios que aprovecharon para escrutar el qué y el porqué de la tragedia, para saber quién estaba detrás de un sistema de producción tan dado a provocar sufrimiento, quiénes eran esas personas sencillas afectadas, en qué condiciones trabajaban y sobre todo para quién se jugaban la salud y la vida en estos espacios insalubres e inseguros. A poquísimos periodistas y medios se les ocurrió explicar que la maldición de esta gente comenzaba en las tiendas de moda de Europa y América. A los televidentes occidentales, anclados a una especie de inocencia adolescente perpetua propia de los consumidores compulsivos, nos sorprendió darnos cuenta de que gran parte de los cadáveres del edificio de Sabar eran mujeres muy jóvenes y de que había un número importante de niños. Esto nos incomodaba un poco. Los mismos que operan y especulan en esos países y conocen este mundo de la producción industrial en régimen de semiesclavitud y lejos de las miradas foráneas y del glamour de las marcas, saben que los adolescentes constituyen los contingentes más importantes de esta masa trabajadora. Chicas muy jóvenes y niños que huyen de la miseria a que los condena el entorno agrícola y que encuentran en la explotación brutal de su capacidad de trabajo en estos talleres una manera para escapar, solo aparentemente, de su situación penosa y aliviar a sus familias o al menos dejar de ser una carga para ellas. Cobran cerca de $30 al mes si tienen la suerte de trabajar para propietarios del primero o segundo de los eslabones de las cadenas de subcontratación, porque este es el salario mínimo establecido hace poco tiempo en el país. Antes cobraban menos. Trabajaban, en el mejor de los casos, 6 días a la semana, en turnos horarios indecentes que se adecúan a las necesidades de los pedidos.
Cuando hay mucho trabajo y los clientes apremian con los plazos de entrega, los turnos de trabajo se llegan a solapar. La falta de contratos laborales y la libertad para despedir permiten pocos miramientos con horarios decentes y con exigencias de descanso. Son comunes los turnos de 15 horas en una especie de cubículos sin ventanas ni ventilación, donde la temperatura suele alcanzar fácilmente los 40 grados centígrados. Fuera de la fábrica, malviven en barrios de chabolas, mientras van perdiendo la adolescencia y la primera juventud. A los 25 años se convierten en mano de obra poco adecuada, ya que no interesan las mujeres con cargas de hijos y sus dedos van perdiendo agilidad para la costura. Las huelgas y la sindicación están prohibidas. No vaya a ser que alguien se meta en camisas de 11 varas y ni siquiera está permitido hablar durante las largas jornadas de trabajo. Paradójicamente, estas trabajadoras tienen la misma edad que las adolescentes occidentales a quienes las marcas dirigen sus campañas de marketing, consideradas compradoras de manada, que aseguran su éxito comercial. En Bangladesh, en cambio, no pueden ni soñar en comprar alguna pieza de las que producen. Como en las primeras fases de la ya lejana revolución industrial británica, el campo expulsa gente hacia la ciudad, donde se cree que hay oportunidades. El mundo rural está superpoblado en Bangladesh. Allí malviven 4/5 partes de una población pobre y malnutrida. La agricultura de subsistencia ha dado paso al predominio de grandes propietarios que han especializado sus cultivos en productos muy rentables destinados a la exportación y a las industrias de transformación. Desde que el empuje globalizador llevó a redistribuir la producción industrial hacia los países pobres, mientras cerraban los centros fabriles occidentales, la exportación de productos textiles es la principal fuente de riqueza de Bangladesh. Más de 3 millones de personas trabajan en este sector. La necesidad de la gente en un país tan pobre como poblado los lleva a trabajar a precios miserables y sin ningún tipo de costos ni prestaciones sociales. No hay derrame de riqueza en la pirámide de arriba abajo, como argumentan los que solo ven el vaso medio lleno en el proceso de mundialización económica, sencillamente porque los salarios están por debajo del umbral de subsistencia y porque las posibilidades de imponer su mejora a partir de la presión y la movilización son nulas. Cualquier pretensión de mejoras salariales o de las condiciones laborales por parte del partido gobernante o cualquier tolerancia de este respecto a huelgas o manifestaciones haría que los pedidos emigraran hacia otro país con más orden social, entre comillas. Los escombros del Rana Plaza pusieron en evidencia uno de los secretos mejor guardados del mundo de la subcontratación de la producción en estos centros de vergüenza. ¿Para qué marcas occidentales trabajaban a precios que nos parecían ridículos? Muchas marcas de actitud hipócrita se construyen sobre unos valores no respetados en su proceso productivo, convenientemente externalizado, mientras solo se ocupan de las campañas de marketing. Los espacios de producción no tienen ninguna identificación ni ningún detalle que les pueda relacionar con quienes producen, más allá de unas muy bien custodiadas etiquetas que en algún momento se habrán de coser a las prendas. Lo habitual es que las empresas occidentales ni siquiera traten de manera directa con los talleres. Existe la figura del contratista, generalmente un occidental con ambición, que se sabe mover y que conoce bien el país y cómo operar en él, lo que ahora se llamaría un emprendedor, el cual busca los talleres donde realizar la producción a precios lo más competitivos posible. En muchas ocasiones, la manera de adjudicar los pedidos toma la forma estricta de subasta, a partir de la cual el industrial local puede subcontratar a otros talleres o incluso recurrir al trabajo realizado en el ámbito doméstico y en cualquier rincón del país. Las auditorías y los códigos de conducta de las marcas son insuficientes.
La llamada responsabilidad social corporativa tiene un lugar destacado en las grandes compañías, pero es solo una cuestión de marketing, un maquillaje. No se puede pretender a la vez obtener los precios más baratos posibles y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas. Unas cuantas firmas muy reconocidas del sector textil quedaron retratadas con el derrumbe del Rana Plaza, aunque son muchísimas más. De hecho, la inmensa mayoría, las que subcontratan la producción en talleres y condiciones similares. Entre otros, en el complejo derrumbado se trabajaba para Benetton, Primark, C&A, Walmart y Mango, entre otros. Ante el escándalo de lo que sucedió en el Rana Plaza y de las condiciones laborales evidenciadas, algunas de las marcas que se abastecen con este sistema emitieron anuncios genéricos de ayuda a las víctimas y de adopción de medidas para acentuar las exigencias laborales y de seguridad de sus proveedores. Bajo la presión de los hechos, muchas firmas del sector textil que operan habitualmente en estas condiciones se prestaron a firmar el Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, un programa pactado con los sindicatos y las ONGs y destinado a mejorar la seguridad de las fábricas, minimizar los riesgos laborales, permitir inspecciones independientes y aceptar el papel de control de los sindicatos. Entre los firmantes están PVH Corporation, que incluye a Tommy Hilfiger y Calvin Klein, H&M, Inditex, Marks & Spencer, Primark, El Corte Inglés, Mango, Carrefour, Benetton, etc. A pesar de que este documento era poco más que papel mojado y tener pocos efectos reales, algunas empresas relevantes, como la japonesa Fast Retailing, Gap o Walmart, se negaron a firmarlo. Una manera, como otra cualquiera, de no admitir la situación real. Las movilizaciones airadas de los trabajadores a raíz del siniestro tuvieron como respuesta una durísima represión por parte de los cuerpos policiales de un Estado extraordinariamente dispuesto a mantener el sector exportador del textil, prescindiendo de cualquier consideración social y laboral. Atikul Islam, presidente de la poderosa patronal del textil exportador, se mostró preocupado por las alteraciones de la producción debidas a la agitación y afirmó que la violencia de los manifestantes significaba un duro golpe a la industria de la confección de ropa. No había tiempo para declaraciones de consternación en relación con el siniestro de Sabar, se imponía el pragmatismo. Así, se ahogó cualquier movilización que pudiera poner en peligro la continuidad de este sistema en Bangladesh, prometiendo modestos aumentos de los salarios mínimos, que después se cumplirían o no, y una cierta tolerancia del sindicalismo. A raíz del derrumbe del Rana Plaza, se generó un deterioro de la imagen del país y algunos consumidores empezaron a hacer preguntas. Había que proceder a un intento de lavado de imagen, haciendo concesiones respecto a las condiciones laborales extremas y a la seguridad, pero sin aumentar los costes salariales de manera notoria, ya que los contratos de clientes emigrarían rápidamente hacia otros países de la zona. La Unión Europea exigió cambios en la situación laboral bajo la amenaza de suprimir las exenciones arancelarias que benefician los productos textiles procedentes de Bangladesh. La administración de Barack Obama suspendió el sistema generalizado de preferencias, un plan de ayuda al desarrollo del país, dada la falta de garantías de que se respetaran los derechos de los trabajadores bengalíes. Este era el precio por el escándalo destapado con el siniestro del Rana Plaza. La presión occidental fue incluso matizada por los dirigentes de las precarias organizaciones sindicales del país, como fue el caso de Amirul Haq Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh, los cuales, a pesar de abogar por una mejora de los salarios y la seguridad de las instalaciones, no han querido poner en peligro los 4 millones de puestos de trabajo que este durísimo sistema conlleva. Consideran, y no sin cierta razón, que la alternativa, es decir, el desempleo, es mucho peor, como afirma un dirigente patronal bengalí.
Es hipócrita, por parte de los países que compran nuestros productos, demandar la mejora de las condiciones laborales y, al mismo tiempo, exigir precios bajos. El contrasentido económico y social de este sistema resulta bastante claro. Y es que en este mundo de los costes mínimos, el caso del Rana Plaza no es una excepción, sino una norma, al igual que su derrumbe no fue fruto de casualidades imponderables. La siniestralidad y los accidentes tienen antecedentes próximos a lo que sucedió el 24 de abril de 2013. El 24 de noviembre de 2012, las llamas devoraron la fábrica Tazreen Fashions, situada en una zona suburbana de Dhaka, cercana a Sabar, en donde los meses anteriores se habían producido las mayores movilizaciones de trabajadores pidiendo mejoras en las condiciones y los salarios, con huelgas y saqueos de fábricas que comportaron una durísima represión. La fábrica producía para Walmart, Sears y Disney. El 29 de enero de 2013, aún ardió otra fábrica textil, esta vez Smart Exports. La fábrica producía en aquel momento para las marcas Bershka y Lefties. Tampoco hubo consecuencias más allá de la indignación de la población. Cuando comenzó el gran boom de la industria textil en los 80 en Bangladesh, el énfasis se puso en la mano de obra barata. La gente no tenía empleo. Se les dio una oportunidad de trabajar y aceptaron cualquier cosa que se les quisiera pagar. Desde entonces, el gobierno de Bangladesh ha capitalizado un éxito tremendo. Ahora los trabajadores están diciendo, nosotros somos quienes lo hacemos posible. ¿Dónde está nuestra parte de las ganancias? Bangladesh es ahora un país prisionero de una actividad que le reporta el 80% de sus exportaciones, el 17% de su raquítico PIB y un negocio de 15.000 millones de euros cada año. Las empresas españolas Inditex y Mango, para las que se trabaja en ese país, afirman que operan con plazos y volúmenes razonables y que tienen terminantemente prohibidos sus proveedores que subcontraten sin su permiso. La realidad, sin embargo, es que los proveedores, cuando están colapsados por los plazos de entrega, subcontratan en condiciones inimaginables. Las marcas están lejos y ni controlan ni quieren saber cómo se produce. Solo les interesa el precio, la calidad y las fechas de entrega. La paradoja de este proceso es que los consumidores de Occidente que se benefician de esta moda asequible gracias a los bajos salarios de Bangladesh son aquellos a quienes justamente los trabajadores de Bangladesh están dejando sin trabajo en sus países. Nadie en el mundo occidental trabajaría por salarios tan insuficientes e indignos, pero nos beneficiamos de que otros lo hagan, ya que ellos no se pueden permitir el lujo de decir que no. Los que creen en la inexorable mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los talleres del sudor argumentan que de aquí a unos años también ellos tendrán acceso a los productos baratos que ahora manufacturan y que entonces se fabricarán en remotos talleres africanos. En el mejor de los casos, lo que no va a desaparecer es la explotación que lo hace posible, la cual tan solo irá desplazándose en la esfera global. En el campo, el salario no llega al dólar diario, que es el umbral que las organizaciones internacionales han establecido para fijar la pobreza extrema. Por esto, según argumentan algunos, los trabajadores bengalíes están dispuestos a aceptar opciones diferentes en el espectro riesgo-recompensa. Según esta visión, los accidentes laborales y las muertes en las fábricas serían un sacrificio aceptado por los trabajadores. Resultan una elección racional ante alternativas peores. Peor es nada. Un sueldo tan bajo al lado de unos altos objetivos de producción obliga a los trabajadores a dedicar excesivas horas extra para mejorar un poco sus ingresos. Esas horas extra suponen el 20% de sus ingresos y la mitad de las costureras trabaja un total de más de 60 horas semanales. Para las marcas, el aspecto clave es mantenerse distante de todo esto. No vaya a ser que los consumidores se den cuenta de que los valores que transmiten en sus campañas de marketing son poco más que una máscara de las decisiones que se toman en las complejas cadenas de suministro.
No hay que buscar responsables individuales a esta situación, ni tampoco es el resultado de una conspiración organizada por las grandes corporaciones que dominan el mercado textil a escala mundial. Esto solo es negocio. Es el resultado de una lógica económica que, a pesar de ser perversa y absurda, se desarrolla fuera de ningún tipo de control político y social. Hoy, los trabajadores, aunque reconocen las mejoras de seguridad en el trabajo, afirman que todavía persiste el miedo a denunciar las malas condiciones en las que producen o los peligros a los que se enfrentan, porque saben que la carta de despido es una amenaza que no pueden resistir. A pesar de que los sindicatos crecieron tras el derrumbe del Rana Plaza, la persecución de aquellos que se afilian es una constante en la industria textil. Como suele ocurrir en naciones del tercer mundo, solo cuando ocurren estos eventos tan dolorosos comienza a hablarse sobre las causas de fondo y se presiona por respuestas. En nuestros países, la gente acepta la realidad tal como se le presenta. De repente ocurre algo que la conmociona y le toca enfrentar que tiene una materia pendiente. Así ocurrió en este caso. Fue una de las primeras veces en que dijimos, tenemos que revisar este problema y encontrar una solución. Ojo que nosotros hemos aquí hablado de moda, pero esta problemática no es exclusiva de esta industria. Este es un sistema económico que alcanza la mayoría de los bienes de consumo que compiten en el mercado en precios. Y como lo hablamos al principio, la oferta es una respuesta a la demanda. ¿Qué podemos hacer nosotros, godines, mortales, individuos? Cambiar nuestro enfoque hacia el consumo. Crear una revolución industriosa que preceda a un cambio en que la sociedad consume y por ende a cómo y cuánto las marcas producen. Comprar local, reparar la ropa, exigir transparencia a las marcas, invertir en prendas de mayor calidad, etc. El Rana Plaza desapareció físicamente, pero aún existe como un recordatorio de que la moda low cost genera sociedades low cost. Esperamos que no les haya gustado este episodio, pero que les haya parecido interesante y útil como reflexión. Les pedimos que nos ayuden a compartir esta historia para que quienes no están enterados de lo que cuestan sus prendas de $10 puedan tener esta información y posiblemente una nueva perspectiva al momento de tomar decisiones. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más industria, más economía, más historia y por supuesto más moda. Chao. Chao.